Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Saludo con aprecio a mis compañeras magistradas y el magistrado que integran el Pleno, así como al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz y la Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe los asuntos a resolver el día de hoy. Magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 5 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte denunciante es Adán Reina Rosales, el denunciado Juan Andrés Vega Carranza. El siguiente asunto, la parte actora Nicolás Guerrero González, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral 22 del IEPC. En el siguiente asunto, el actor es Jerónimo Mateo Peña, la autoridad responsable del Consejo Distrital Electoral 28 del IEPC. En el siguiente asunto, la parte actora es el Partido del Trabajo, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y en el último asunto, el actor es Marco Tulio Sánchez Alarcón, la autoridad responsable es el Partido Morena. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo de los proyectos que nos ocupan y los resolutivos de los mismos se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de esta sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente de un procedimiento especial sancionador número 13/2024, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 13 del 2024, el cual se somete a consideración. Esto fue presentado por Adán Reina Rosales, por el cual denuncia al ciudadano Juan Andrés Vega Carranza en su calidad de candidato postulado por la coalición parcial de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México a la presidencia del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón por la probable comisión de hechos que constituyen una vulneración a la prohibición de realizar actos anticipados de campaña establecida en el artículo 288 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la posible transgresión al interés superior de la niñez. En el cuerpo del presente proyecto se propone declarar el sobreseimiento de la queja por cuanto hace la infracción atribuida al quejoso por la supuesta vulneración al interés superior de la niñez, así como declarar la inexistencia de la infracción consistente en actos anticipados de campaña por medio de la colocación de lonas en 3 ubicaciones distintas de la ciudad de Taxco, al no haberse acreditado la actualización del elemento personal. En relación con el sobreseimiento de la queja, por cuanto hace la supuesta vulneración al interés superior de la niñez, se estima que ante los indicios, las documentales públicas y privadas aportadas por el quejoso, relacionadas con documentos sobre la identidad de la persona que aparece en la publicación motivo de la queja, con las que indica su mayoría de edad, generan la convicción suficiente para considerar como inexistentes los hechos denunciados, puesto que dicha persona sí es mayor de edad en términos de tales probanzas en el momento en que se realizó la publicación de la red social Facebook. Además, el denunciado contó con el consentimiento escrito de la madre de la persona con discapacidad para la realización de la misma, motivos por los que se propone sobreseer la queja por cuanto hace a esa infracción. Respecto a las lonas denunciadas, se propone tener por acreditada la existencia de las mismas, sello de conformidad con el indicio presentado por el actor, así como con las documentales públicas que obran en autos, ya que es posible corroborar que estuvieron colocadas en los sitios precisados por el quejoso, por lo menos por un periodo de 5 días,
y previo al inicio de las campañas electorales. De igual forma, se tiene por acreditada la calidad del denunciado como candidato, además de ser identificable el sobrenombre con el que registró su candidatura, así como las expresiones que fueron utilizadas con las que de manera implícita se realizó un llamamiento al voto, por lo que entran en la categoría de equivalentes funcionales, probanzas con las que se acreditan en su totalidad los elementos temporal y subjetivo sin que sean suficientes para tener por acreditado el elemento personal. Al respecto, se propone tener por no acreditado el elemento personal al no obrar ninguna prueba que acredite la elaboración y colocación de las tres lonas denunciadas políticos por la militancia de los mismos o por cualquier otro tercero implicado, motivo por el cual no puede tenerse por actualizada la infracción, puesto que para la acreditación de este elemento es necesario que quienes sean denunciados, además de tener cierta calidad, hayan realizado directamente o indicando a terceros actos anticipados de campaña. Por ello, ante la falta de elementos suficientes que permitan concluir de manera fehaciente la acreditación de la falta denunciada, se plantea atender al principio de presunción de inocencia que rige este procedimiento especial sancionador y decretar la inexistencia de la infracción denunciada. Por lo tanto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara el sobreseimiento de la presente queja por cuanto hace a los hechos denunciados consistentes en la posible vulneración del interés superior de la niñez con base en la normatividad electoral aplicable, ello de conformidad con las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. Segundo, es inexistente la infracción consistente en actos anticipados de campaña atribuida al ciudadano Juan Andrés Vega Carranza en su calidad de candidato a la presidencia del Ayuntamiento de Taxco por la coalición parcial de los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución. Es la cuenta magistrada, presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada, presidenta, magistrado ponente, José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano 189 del 2024, que también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía 189 de este año, el cual se somete a consideración de este pleno. El juicio fue promovido por Nicolás Guerrero González, candidato propietario de la segunda fórmula de regiduría del Partido de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de Iguala, en contra del acto emitido el 6 de junio, consistente en la indebida asignación del género en la regiduría de representación proporcional del partido que lo postuló por la alternancia empleada por el Consejo Distrital Electoral 22. Asimismo, el día 12 de junio, la ciudadana Adriana Moctezuma Ortega, en su calidad de propietaria de la primera regiduría del Partido de la Revolución Democrática electa para la integración del Ayuntamiento de Iguala, compareció al presente juicio como parte tercera interesada. Al respecto, este tribunal electoral le reconoce tal calidad. En el cuerpo de este proyecto se propone confirmar el acto impugnado, ello porque se estima que la asignación de la regiduría a favor de Adriana Moctezuma Ortega, registrada en la primera fórmula de la lista postulada por el Partido de la Revolución Democrática, es acorde a los lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso y los ayuntamientos en el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024, y en su caso para los procesos electorales extraordinarios y a la línea jurisprudencial sustentada por los órganos jurisdiccionales. Ello es así porque, contrario a lo alegado por la parte actora, este órgano jurisdiccional coincide plenamente en la determinación realizada por la autoridad responsable
Ello porque en efecto se apegó de manera adecuada al contenido obligatorio tanto de la ley electoral como de los lineamientos de paridad, lo cual ocurrió a partir del cómputo distrital de la elección municipal de Iguala. Posteriormente se desarrolló el procedimiento de distribución de las regidurías a cada partido y se asignaron los géneros a cada una de estas regidurías. Tales lineamientos son un instrumento legal que gozan de plena vigencia al no haber sido impugnados oportunamente, por lo que son lineamientos firmes mismos de observancia obligatoria como parte de la normativa aplicable y con efectos generales tanto para el Consejo General del Instituto como para sus órganos descentralizados, para las y los actores políticos y asimismo para todos los partidos políticos contendientes en el actual proceso electoral. Ahora bien, al evidenciarse y verificarse la integración paritaria directa, es decir, sin ajuste del Ayuntamiento de Iguala efectuado por el Consejo Distrital Electoral 22, se validó la integración de este con la mayoría de mujeres con base en la fracción tercera, cuarta y sexta del artículo 11 de los lineamientos de paridad. En este orden, la esencia de los lineamientos es de una naturaleza conciliadora porque, por un lado, se pretende lograr la paridad de género en la integración de los ayuntamientos, pero por el otro se intenta mantener lo más posible la decisión de los partidos, ello tomando en cuenta el orden de las fórmulas prioritarias, situadas en los primeros lugares de las listas de regidurías correspondientes, en atención a la estrategia política de tales entes partidistas, lo cual es conforme a su derecho de autodeterminación y autoorganización. Por tanto, los lineamientos de paridad presentan en su contenido un punto medio entre el principio de paridad constitucional y el derecho de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos. En suma, con base en lo argumentado, no le asiste razón a la parte actora sobre que la asignación de las regidurías del Ayuntamiento de Iguala, efectuada por la autoridad responsable, vulnera los principios de legalidad y certeza, porque este tribunal advierte que las fórmulas de regidurías que integran el ayuntamiento en cuestión son las primeras, fórmula 1 y 2, en el orden prioritario de prelación propuestas por cada uno de los partidos con derecho a tales regidurías, aunado a que el elector se ubica en la segunda fórmula de la lista en cuestión y al PRD únicamente le corresponde una regiduría. Con sustento en esto es donde radica esencialmente lo infundado de los agravios esgrimidos en este apartado. Así, con base en la perspectiva de género y toda vez que resultaron infundados los motivos de los agravios de este juicio, lo procedente es confirmar la asignación de la regiduría a favor de la primera fórmula de género mujer del Partido de la Revolución Democrática para la integración del Ayuntamiento de Iguala, realizada por el Consejo Distrital Electoral 22 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Con base en lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara infundado el presente juicio y en consecuencia se confirma el acto materia de impugnación por las razones y fundamentos expuestos en el estudio del fondo de esta sentencia. Segundo, se conmina el Consejo Distrital Electoral 22 para que en lo sucesivo sean diligentes en el desempeño del servicio apegándose a principios rectores de la función electoral con base en lo argumentado por el considerado tercero de este fallo. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado oponente, José Inés Betancourt Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada y la Rosa Salgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notifíquela como en derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución sobre el juicio electoral ciudadano 198 del 2024, que de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancourt Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía 198, el cual se somete a consideración de este pleno.
El juicio fue promovido por Jerónimo Matea Peña, candidato indígena postulado en la primera regiduría por Movimiento Ciudadano para la elección del ayuntamiento de Iliatenco, en contra del acto emitido el 6 de junio, consistente en la indebida asignación del género en la regiduría de representación proporcional del partido postulado por el Consejo Distrital Electoral 28. Ello porque se estima que la asignación de la regiduría de representación proporcional a favor de la segunda fórmula del género mujer de Movimiento Ciudadano es acorde a los lineamientos para garantizar la integración paritaria del Congreso del Estado en el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024 y en su caso para los procesos electorales extraordinarios y a la línea jurisprudencial sustentada por los órganos jurisdiccionales. Esto es así porque, contrario a lo alegado por la parte actora, este órgano jurisdiccional coincide plenamente en la determinación realizada por la autoridad responsable, ello porque en efecto se apegó de manera adecuada al contenido obligatorio tanto de la ley electoral como de los lineamientos de paridad, lo cual ocurrió a partir del cómputo distrital de la elección municipal de Iliatenco. Posteriormente se desarrolló el procedimiento de distribución de regidurías para los diferentes partidos y se asignaron los géneros a cada una de esas regidurías. Tales lineamientos son un instrumento legal que gozan de plena vigencia al no haber sido impugnados oportunamente, por lo que son lineamientos firmes, mismos que son de observancia obligatoria como parte de la normativa aplicable y con efectos generales tanto para el Consejo General del Instituto como para sus órganos descentralizados, para las y los candidatos, asimismo para todos los partidos contendientes en el actual proceso electoral. Ahora bien, al advertirse por la autoridad responsable el supuesto previsto por el artículo 11, fracción cuarta y quinta, inciso A, en relación a la subrepresentación del género, y es únicamente la circunstancia en la que se puede interrumpir o intervenir los principios de autodeterminación y autoorganización, ello con el objeto de lograr la paridad en la integración del órgano de gobierno municipal de Iliatenco y en consecuencia se sustituye el género hombre por el género femenino, con lo que se logra el 50% de cada uno de los géneros. Por tanto, tampoco le asiste razón a la parte actual en relación a que existió un trato diferenciado sobre el Movimiento Ciudadano respecto a los demás partidos, lo que significó, según la parte actual, una norma privativa en contra de dicho partido y como consecuencia en contra de la postulación de la primera fórmula de la lista de regidurías de dicho partido. Ello porque la porción normativa aludía únicamente presupuesta la forma y cómo se solucionará la subrepresentación del género femenino, por lo que no se hace distinción de un partido en específico, sino que de tal norma solo presenta la hipótesis que deberá aplicarse obligatoriamente para los consejos distritales electorales del instituto. Ello al partido con la votación más alta, y de ser necesario se seguirá con el siguiente partido con la votación más alta de forma decreciente. En el caso que nos ocupa, quien actualiza la hipótesis indicada es Movimiento Ciudadano, porque fue el que obtuvo el 26.60 de la votación, es decir, la más alta, lo que le valió ganar la presidencia municipal. Es en esto y en todo lo argumentado previamente donde radica lo infundado del agravio. Así, con base en la perspectiva de género y toda vez que resultaron infundados los motivos de agravios de este juicio, lo procedente es confirmar la asignación de la regiduría a favor de la segunda fórmula del género mujer del Partido Movimiento Ciudadano para la integración del Ayuntamiento de Iliatenco, realizada por el Consejo Distrital Electoral 28 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Con base en lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único, se declara infundado el presente juicio y en consecuencia se confirma el acto materia de impugnación por las razones y fundamentos expuestos en el estudio de fondo de esta sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Perdón. Gracias, magistrada, magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Belén Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución del recurso de apelación 47 del 2024, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el recurso de apelación 47 de este año, promovido por Juan Iván Barrera Salas, representante del Partido del Trabajo, contra el oficio 3494 asignado por el secretario ejecutivo de ese mismo Instituto Electoral relativa a la retención de la administración mensual que por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias recibe el PT. En el proyecto se propone desechar de plano el recurso de apelación por actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 14, fracción primera de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero por los razonamientos siguientes. El artículo 14, párrafo primero, fracción primera de la ley en comento dispone que la demanda debe ser desechada cuando su improcedencia sea notoria y derive de las disposiciones que la propia ley menciona, en tanto que el artículo 45 de ese ordenamiento establece que las sentencias dictadas en los recursos de apelación tienen como efectos confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnado. Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en diversos precedentes que uno de los requisitos indispensables para que el órgano jurisdiccional pueda conocer de un medio y dictar la resolución de fondo es que exista la posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar ante la situación planteada. Lo anterior constituye un presupuesto procesal del medio de impugnación, el cual, en caso de no actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la demanda respectiva o, en su caso, el sobreseimiento toda vez que de lo contrario se estaría ante la posibilidad de conocer de un medio de impugnación y dictar una resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental. Por lo tanto, el medio de impugnación es improcedente dada la inviabilidad de los efectos pretendidos. En el caso ocupa el escrito de la demanda, se evidencia que el apelante, es decir, el secretario ejecutivo del IEPC ordenó la retención de la cantidad de la administración mensual que por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias recibe el Partido del Trabajo, así como la respectiva ejecución por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración del referido instituto. Además, se advierte que su pretensión final es que se revoque el oficio con el objeto de que se mandate al Instituto Electoral Local la suspensión temporal del cobro y ejecución de las sanciones impuestas por el INE hasta en tanto concluya el presente proceso electoral 2023-2024. En ese sentido, es inviable la pretensión que reclama el recurrente toda vez que en el supuesto de que le asistiera razón respecto de los agravios, si se termina a revocar el oficio 3494, sería insuficiente para alcanzar su pretensión final. Lo anterior, toda vez que en la sentencia del 26 de febrero emitida por este órgano jurisdiccional en el expediente TE, diagonal RAP, diagonal 7, diagonal 2024, quedó establecido que el pronunciamiento respecto de la procedencia de la suspensión temporal del cobro de las sanciones impuestas y determinaciones por el Consejo General del INE al PT es competencia exclusiva del Consejo General del INE, por tanto, es dicho órgano el facultado para atender la solicitud formulada por el Instituto Político, pues guardar relación directa con los plazos establecidos para el cumplimiento de sus resoluciones. Por tanto, si el apelante ha referido como la pretensión final la suspensión temporal de las multas que le han sido impuestas por el INE, es inconcluso que ello no puede o no se puede alcanzar a través de la revocación del oficio impugnado, pues la hace depender de una determinación que es competencia exclusiva del INE, por ende su pretensión es inviable. En consecuencia de ello, se actualiza la causal de improcedencia establecido en el artículo 14, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación. Por tanto, procede su desechamiento de plano. De conformidad con lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, es improcedente el recurso de apelación al rubro indicado en términos de lo expuesto en la presente resolución. Por tanto, se desecha de plano. Segundo, informes de la Sala Regional del cumplimiento del ordenado en el acuerdo plenario emitido en el expediente SCM-JRC-92 diagonal 2024. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado.
Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Luis Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución sobre el juicio electoral ciudadano 171 del 2024, que de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, de cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el juicio electoral ciudadano 171 de este año, promovido por Marco Tulio Sánchez Alarcón, en contra del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio citado al rubro por actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 14, fracción primera, en relación con el numeral 12, fracción séptima de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Lo anterior en virtud de que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, un sería improcedente cuando no se Tulio Sánchez Alarcón interpuso demanda vía correo electrónico contra la autoridad responsable, razón por la cual al remitir a este tribunal electoral una copia certificada de su impresión, la firma plasmada también estaba impresa. Ante ello, este tribunal electoral le requirió al actor para que exhibiera el original de su demanda, en la que constatara su firma autógrafa con el apercibimiento de que en caso de ser omiso sería desechada en términos del artículo 14 referido sin que se recibiera ninguna documentación. Así, para satisfacer el requisito señalado en el artículo 12, fracción séptima de la Ley de Medios de Impugnación, era necesario que en la demanda presentada por el actor constara su firma autógrafa como promovente, ya que cualquier forma de reproducción no puede sustituir la firma original, que como requisito esencial se exige a las personas en todos los actos jurídicos que requieren la forma escrita, porque no da certeza de quién lo haya realizado. Por lo anterior, al ser omiso el actor en presentar oportunamente el original de su escrito de demanda ante la autoridad responsable o posteriormente ante este tribunal, se actualizó la causal de improcedencia citada. De conformidad con lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único, es improcedente el juicio electoral ciudadano identificado con la clave TE, diagonal GEC, diagonal 171, diagonal 2024, en términos de lo expuesto en la presente resolución y se desecha de plano. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Luis Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada, magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 14:32, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.